Buenos días, señores estudiantes. Espero que todos estén bien. Enciendan sus cámaras, por favor. Quiero ver sus caras, no fotografías, por favor. Enciendan sus cámaras con su cara. No quiero ver fotografías. Niurka, también estoy esperando de usted. Jurado. Miss, ¿me podría acercar en otro dispositivo? Quiero ver sus caras. Niurka, Jurado, Molina, Pérez. Sí, Miss, ¿me puede acercar en otro dispositivo? Ok, vaya, hágalo. Molina, Pérez, Mantilla. Mantilla. Génesis. Génesis Mantilla. ¿Se encuentra Génesis Mantilla si no le pongo falta? Profesora, sí está mi compañera Mantilla, pero escribió en el chat que tiene problemas con la cámara. Pero que diga presente, pues. Es que le veo apagada la cámara. Da una foto, pero no dice presente. No sé cómo usted sabe y ella que está escuchando no me dice. Una cosa es cámara, otra cosa es micrófono. Mantilla. Profe, es que ella puso en el chat, dijo incluso que el micrófono también tiene problemas con él. No Sí, creo. ¿cómo le pone? No creo. Eso sí que no creo. Eso sí que no creo. No puedo conocer mucho de tecnología, pero eso no lo creo. Que micrófono y cámara tiene problemas, eso no lo creo. Ni de chiste que lo diga. Bien, chicos, por favor enciendan todas sus cámaras. Vamos a comenzar la clase de hoy, viernes 5 de marzo, con el curso COMSMA 1-2, BAN 20, con la clase de epistemología de la comunicación. Me alegra que estén todos aquí y que Dios los siga protegiendo, que los tenga con salud y esa fortaleza para seguir adelante en esta forma de estudio. Estamos por culminar el ciclo y en realidad pues ya todos se ven en segundo ciclo, ¿verdad? Ya se ven en segundo semestre toditos. Por eso hasta Andy se está riendo porque ya se ve en segundo semestre en este momento. Bien, chicos, vamos a continuar con la cuarta unidad donde tenemos que hablar sobre Hugo Semmelmann, que es lo que nos pertenece en este plan analítico que tenemos, en donde vamos a hablar sobre el pensar teórico, el pensar epistémico, y luego vamos a ver un video pequeño sobre el reto de las ciencias sociales, en donde ustedes van a actuar ahí. Entonces, ahí es donde vamos a ver quiénes están presentes y quiénes no están presentes, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver sobre la biografía de él. Hugo Semmelmann, uno de los filósofos, sociólogos, epistemológicos y también epistemólogo de las ciencias sociales. Él está todavía vivo, se encuentra en pleno siglo XXI todavía vivo, dando clases, dando conferencias, todo lo que tiene que ver con el pensar teórico, el pensar epistémico y todos los procesos que él maneja dentro de lo que sería la técnica y la tecnología. Bien, Hugo Semmelmann nació en Concepción, República de Chile, en 1931. Él pues cursó su licenciatura en la sociología rural, es decir, que se preocupaba muchísimo por el derecho de los obreros que trabajaban en las zonas rurales. Por eso su posgrado de sociología lo realizó pues en lo que era la salud
sobre la forma del derecho del ciudadano que vivía en las zonas rurales, sus derechos en la amplitud de sombríos, de sus derechos de manejar todo lo que se relaciona con la sociedad dentro de este aspecto. Era en realidad un sociólogo bastante preocupado porque todas sus cosas que manejaba lo realizaba con una forma muy podríamos decir, muy amistosa, muy carismático era, y por ende, pues los movimientos sociales a él le llamaban mucho la atención. Sus preocupaciones siempre por los asuntos educativos era de que tenía que verse que la sociología de la comunicación y la epistemología eran parte principal de las ciencias sociales. Y por ende, pues, y sus inicios de su carrera lo hizo en la Flaxo con la sociología de la comunicación y relacionado a las sociedades rurales en especial. Entonces, en el año de 2004, él fue al Instituto del Pensamiento y Cultura en América Latina, representó a ellos en la IPECAL, y que junto con la doctora Estela Quintar, pues hablaron sobre publicaciones de políticas agrarias, movimientos agrarios, estados y metodología de los grupos militares de Chile, porque a él le gustaba mucho hablar sobre la cultura de Chile, porque como él nació en Chile, pues él estuvo en el tiempo de Allende y todo lo que tenían que ver con las revoluciones dentro de Chile. Desde los comienzos de años, pues, Semmelman se interesó por cuestiones agrarias, como le había dicho. Él también perteneció a vínculos internacionales, como la temática de la OEA, la ONU, que tenía que ver muchísimo con el hacer de una cosa. Él pues daba un significado de la técnica, en donde decía que la técnica que se utilizaba para poder hacer ese procedimiento de estudios y tener todo un material, pues manejaba como un procedimiento de materiales intelectuales. Él decía que era una tarea específica en base de conocimientos de una ciencia o arte que en realidad se manejaba para poder tener resultados determinados. Las obras de Hugo Semmelman fueron consideradas como una de las más originales y potentes que surgieron en pensamientos latinoamericanos en las 4 últimas décadas, siendo las más relevantes para el pensar crítico en especial, y hablaba también, como les había dicho, del derrocamiento de Salvador Allende y el ascenso de Pinochet en Chile, cuando esto significaba para el socialismo, el compromiso al socialismo en Chile, era la persecución siempre de personajes que tenían que ver con el pensar de que, más que todo la crítica y el pensar de que estas personas pues que tenían otro pensamiento que no era el proceso de su misma línea, iban eran muertos en realidad, y esto mencionaba pues avanzar una dirección de formación en donde se iba formando el sujeto en realidad, permitía el distanciamiento de un contexto y requería también colocar la base de una construcción de un conocimiento. O sea, él tomaba en cuenta mucho la formación de este sujeto de una forma subjetiva, en donde decía que la naturaleza pues era la parte más constituyente de este individuo y que nosotros tenemos que ver mucho con la naturaleza. Él decía también que la parte cognitiva que se manejaba en una forma amplia dentro de los diferentes lenguajes eran parte del constructo de este conocimiento. Y en este sentido, pues el rescate de los juegos de lenguajes que se requerían era la parte nosológica, que mantenía esa relación de un determinado protagonismo del sujeto entre la realidad social y la historia que iba construyendo poco a poco. De esta manera, pues, exigía que dentro de la epistemología se necesitaban conjugar todo tipo de caracteres éticos, morales y los comportamientos de estas sociedades para poder conllevar así un contexto dentro de sus estudios
en la sociología rural. Hugo Semmelmann pues está en esta forma científica en comentar sobre el pensar, sobre el pensar crítico, sobre el pensar epistémico, y esto pues lo hace que sus obras hablaran más que todo en el proceso de saber comentar cómo se mantienen estas sociedades. Entonces de ahí pues sale su significado del pensar teórico, en donde tenía relación siempre en un pensamiento con contenidos específicos, con discursos que iban siempre empleando la racionalidad propia de cada individuo. Y con esto, pues, Habermas, el pensar crítico que tenía él, lo conformaba con Habermas, esas afirmaciones sobre lo real, sobre el pensamiento epistémico, sobre el contenido previo, siempre teniendo como parte central la pregunta de qué es lo que voy a hacer, a quién, a qué público me voy a dirigir, con qué público voy a trabajar, qué es lo que va a servir con ellos. Entonces, esto de aquí pues hacía relación a ese pensamiento teórico que manejaba Semmelmann en el momento que él estudiaba las sociedades rurales. Porque las sociedades rurales, él decía, pues que tienen una forma muy diferente de manejarse dentro de una sociedad urbana, porque las diferencias porque en la sociedad urbana pues no se maneja mucho nada se maneja de lo que es los agrarios, pero en cambio en estas cosas sí tenía que hablar mucho sobre esas técnicas de investigación, las técnicas de documentos de campo que se tenían que realizar, las partes experimentales que se tenían que manejar dentro de este pensamiento teórico que manejaba Semmelmann. Y según Semmelmann, pues todo se relacionaba con una acción comunicativa como era el razonamiento. Cada uno pues conformaba un espacio de potencialidad de todos los discursos que se iban a manejar correspondiendo a la capacidad humana, y se situaba con una importancia dentro de una revolución de un pensamiento. Y aquí pues nace el pensamiento el pensar epistémico o pensamiento epistémico, pero para él que se pueda llegar a plantear este suceso, tenía que haber también una construcción de una comunicación y una conciencia y una coincidencia más que todo histórica de lo que estaba sucediendo. Y para él, pues este razonamiento se identificaba en los momentos de esfuerzo, como enfrentar la realidad con ese predominio real sobre lo teórico, también comprender la realidad y explicarlo para que determinadas situaciones actúen sobre ella, estableciendo las diferentes proposiciones teóricas, también organizando en estructuras conceptuales la construcción de la relación de un conocimiento, también proyectando la acción en torno a determinadas finalidades. Entonces, este razonamiento que él buscaba era para abrir más que todo al movimiento, lo que nos acerca a una parte de lo inédito, porque es así. Si nosotros estamos con razón, razonamos algo que no conocemos, comenzamos a buscar conceptos sobre esto que estamos razonando, pues va a llegar a algo que tú vas a descubrir, y eso viene a ser lo inédito. Entonces, de aquí pues también nace el pensar epistémico, como le había dicho, planteado como una postura en la que cada sujeto es capaz de construir su propio conocimiento. Y debemos pensar pues que los problemas y todos los discursos se tienen que tomar en cuenta desde la parte sociohistórica. Y esta realidad sociohistórica, ¿verdad? Vivimos en sociedad, la historia de la sociedad, las culturas con que están promocionándose o estudiándose, siempre es mutable. Y por esto pues va a considerarse siempre con cambios, porque la sociedad es cambiable. Y nos damos cuenta desde ya mismo que lo estamos viviendo en pleno siglo XXI, donde vivíamos una sociedad diferente, un poco empírica, pero con la pandemia pues la sociedad cambió totalmente y ya llegó a una revolución tecnológica. Nosotros tenemos que utilizar la tecnología para podernos comunicar, y es la única forma como podemos nosotros ampliar nuestros conocimientos, y en realidad pues este cambio de sociedad hace que todos
veamos como una necesidad la digitalización. Entonces, esta expresión dentro de lo que decía Semmelman siempre va con un razonamiento. Ese razonamiento debe de llevar siempre esa expresión de esa capacidad que se propone cada uno de nosotros. Por eso, para el pensar epistémico, él decía, la realidad no es homogénea. Y esto es lo que va llevando, pues, a pensar que el razonamiento para Hamelman era importantísimo, más que todo en la forma como se pensaba en cuestiones de hablar sobre las formas de las sociedades rurales, más que todo, ¿verdad? Porque la realidad, la relación que existe entre esta realidad externa siempre va a la luz con discursos que a veces nosotros desconocemos y por ende pues nosotros necesitamos esta forma expresiva dentro de lo que estamos manteniendo este pensar. Y por eso pues el pensamiento tanto epistémico como el pensamiento teórico siempre van a tener una relación ambos. Esta relación es constituida por una forma de llevar la realidad externa, qué es lo que sucede alrededor de nosotros. A la luz de las discusiones actuales, siempre el pensamiento va a tener contenidos y por ende, pues esto nos va a llevar a algo para nosotros predicar o predecir sobre ese discurso externo que estamos viéndolo y se va a atribuir a una propiedad que son pensamientos. Entonces nosotros organizamos nuestros pensamientos, ideamos, concretamos nuestros ideales y por ende pues vamos a tener afirmaciones sobre lo que estamos viendo dentro de la realidad. Porque nosotros mantenemos esa afirmación sobre la realidad con un pensamiento teórico exclusivamente que es parte de una afirmación sobre lo que estamos viendo. Como estamos utilizando la razón, por ende pues estamos viendo que se plantea el pensamiento como algo que surge por una teoría o por una realidad que estamos viviendo. Es así como Semmelman hace que cuando hablamos de este pensamiento epistémico, él dice que no tiene un contenido si es que a veces nos cuesta entender lo que sucede en la sociedad externa. Porque si nosotros estamos empleando algún pensamiento, el pensar epistémico consiste en el uso de esos instrumentos en sí, con los conceptos reales que estamos viviendo y que estamos viéndolo, que tienen un contenido preciso, porque nosotros estamos viendo, estamos contextualizando lo que estamos viendo y es una realidad. Por eso pues siempre él decía la herramienta principal para este pensar epistémico o tal vez teórico siempre va el razonamiento. Lo ponía como principal fuente importante, como un elemento para poder obtener contenidos. Y por eso pues en todo momento pues este pensar siempre sería un gran paso de la teoría, de las teorizaciones que se llevan dentro de un concepto de una ciencia. Y por ende, pues, van a tener siempre los significados de construcción en relación con lo que nosotros vemos en la realidad. Esto es lo que Semmelman mantenía dentro del proceso de los pensares epistémicos y del pensar teórico. Así que este pensar, pues, epistémico, siendo una parte expresiva dentro de las tesis que manejaba los conceptos de lo que era la sociología rural o la epistemología también, siempre llevaba a que tenía una gran vinculación con una gran sociedad, que es lo que nosotros estamos viviendo actualmente y de manera muy directa con las funciones importantes que cumplen cada uno de ellos. Entonces, como conclusión, la realidad de enfrentarse hacia una sociedad histórica que es mutable tiene múltiples significados. Por ende, pues, no se pueden abordar
otros conceptos sencillamente si es que nosotros no sabemos una historia. Eso era parte importante de esto, porque los problemas que van afectando a las ciencias sociales, él decía que siempre van a haber desajustes. Ustedes saben que nosotros conocemos la historia antigua que nos enseñaron en la escuela, pero como se están actualizando los conceptos, ahora vemos otro tipo de historia, que ya la fundación de Guayaquil ya no es el 25 de julio, sino que ya es el 8 de agosto. Y por ende, pues, se siguen actualizando otros instrumentos de conciencia que van a llevar que cambie las ciencias sociales, sus conceptos que nosotros teníamos. Por eso que él decía que íbamos a encontrar siempre desajustes, desfases entre entre muchos compuestos teóricos dirigidos a la realidad. Entonces, al no tener una conciencia, no se está dando un desajuste dentro de la teoría y la realidad, porque una cosa es que tú lo vivas y otra cosa es que lo diga la historia. Yo estoy seguro que aquí a unos 10 años sale la historia de la gran pandemia que nosotros hemos vivido, y sin embargo, pues tú lo viviste y tú te vas a dar cuenta que la historia que lo están comentando no es como tú la viviste. Entonces, ese es el desajuste que él decía, ¿no? Es muy diferente de enfrentar una teoría con una realidad que uno lo vive. Entonces, con esto, pues, él decía que siempre se van a seguir aumentando realidades que son falsas dentro de un conocimiento de una teoría. Y la necesidad siempre se distingue entre el pensamiento teórico, ¿verdad? Y el pensamiento epistémico, que es lo que va a diferenciarse entre cómo se resuelve la relación del pensamiento con la realidad en que se está queriendo mencionar o nombrar. En el ámbito, por ejemplo, de las ciencias sociales, las ciencias latinoamericanas tomaban siempre como esta conciencia del pensamiento crítico como un pensamiento social, porque el Estado, como se estaba manteniendo este pensamiento o esta forma, siempre estaba con conceptos pasados, tal vez erróneos, que no llegaban en realidad a una realidad y comprender la gran diferencia que existe entre lo anterior con lo actual. Y este pensamiento, pues, podemos decir, el pensamiento epistémico vendría a ser algo como preteórico, que funciona en un campo más que todo teórico, pero como un antecedente de todo, de la ciencia. Y por lo mismo, pues, son conceptos de contenidos definidos, porque tú de aquí te vas a mantener dentro del proceso de cómo es cómo es de mantener un discurso dentro de lo que tú has vivido y de lo que te están contando. Entonces, la realidad del conocimiento no está en realidad en la pertinencia de la historia en sí, sino que en la vivencia de una realidad que te lleva el contexto ya más establecido. Entonces, vemos también que antiguamente pues se hablaba de una enfermedad X que te ocasionaba muerte. Luego, cuando vino las vacunas, pues ya hubo una inmunización y ya el paciente que presentaba este proceso de enfermedades, pues ya no moría porque tenía la protección de su vacuna. Posiblemente son síntomas que se presentaban, pero eran esporádicos. Nosotros viviendo en la sociedad, en esta vida real, estamos viendo unas cosas que en realidad nunca habíamos tenido en nuestras vidas, aquí al menos en Latinoamérica, esta gran pandemia, ¿verdad? La pandemia que ahora se ocasiona solamente era en el Oriente y más que todo en la China, en Asia, en estos lugares donde estaban muy lejanos a nosotros. Y nunca pensábamos que íbamos a tener este proceso de esta gran pandemia y que se hizo realidad a nivel de todo el planeta. Entonces, eso es lo que sujetaba dentro del pensamiento epistémico, del pensar epistémico de Semmelman, que decía las cosas tienen que hablarse de acuerdo a una realidad social que estamos viviendo. Y esa realidad social es muy diferente o puede tener algo de nexos con la sociedad y la historia que se mantiene dentro de este pensamiento que él quería proponer. Bien, cuando ya estamos hablando de este proceso, pues
es lo que nos lleva en sí a mantenernos dentro de un reto hacia las ciencias sociales latinoamericanas. Y este es el reto del pensar epistémico y pensar epistemológico que mantiene Semmelman, que él fallece en este siglo, en el 2013, en donde pues dejó establecido este reto de las ciencias sociales latinoamericanas. Ya se las voy a poner este video y por favor pongan mucha atención porque de aquí vamos a hacer la tutorización. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a complementar dentro del análisis que se ha realizado actualmente, qué es lo que podemos hablar sobre las diferentes formas de manejarse dentro del pensamiento. Voy a poner el video. Bueno, yo creo que hay muchos temas que ya se han mencionado, que se saben, y también hay nuevas técnicas y nuevas formas de interpretar el mundo que también están surgiendo. En cuanto a temas, bueno, ya había mencionado, pues, hay los que hoy se consideran, digamos, los grandes problemas que ha generado la propia modernidad, como son los problemas medioambientales, como son los problemas de la manipulación genética, como son los problemas de la violencia y la forma de la violencia en el mundo moderno. Esos son algunos temas. Otros son nuevas formas de anomia, formas de manifestación política en que parece resurgir las cuestiones de carácter étnico, étnicos y nacionalistas, ¿no? Como todo este desarrollo de la derecha, etc. Y por el otro lado, pues el desarrollo de la imagen, sobre todo, de las redes y de toda una serie de nuevos fenómenos que surgen como producto de la revolución en telecomunicaciones. Pues hoy surgen también nuevas herramientas que tienen que ser valoradas, pero que pueden potenciar enormemente la investigación. Por un lado, el estudio de las redes ha potenciado, que también ha llevado a cuestiones banales, ¿no? El estudio de las redes también ha potenciado, y muchos empiezan a preguntarse si, por ejemplo, todo el fenómeno del Internet a la larga no va a poder sustituir, por ejemplo, a las encuestas. ¿Por qué? Porque a través de la red puedo tener acceso muchas veces a estudiar el comportamiento de millones de personas. En cambio, es muy difícil que yo haga un muestreo de 1 millón de personas para hacer una investigación en México. Entonces hay quienes empiezan a tratar de explorar estas posibilidades, como usar las redes para penetrar. Hay también el famoso fenómeno del Big Data. El uso del Big Data es una combinación entre realmente innovación en la capacidad de cómputo, no tanto en las técnicas, sino innovación en la capacidad de cómputo, pero sobre todo aplicado a las ciencias sociales, tiene que ver con el estudio de cómo hay toda una serie de elementos de estilos de vida que involucran en el comportamiento de una persona. Entonces no es solamente el nivel socioeconómico, es también ciertos estilos. Entonces una persona que tiene un mismo nivel de ingreso que otra no necesariamente se comporta igual políticamente, ni socialmente, ni culturalmente, porque hay muchos otros factores que intervienen. Entonces con el Big Data se pueden manejar más cosas. Y todo eso está cambiando también, o de alguna manera promete nuevas líneas de investigación. Y también la imagen. Quizá un buen ejemplo de un texto que ha sido muy debatido es el texto de Randall Collins sobre la violencia de 2010, en donde precisamente hace acopio de una enorme cantidad de videos y de fotografías para describir muchos de los fenómenos de la violencia, no solo moderna, sino en general de la violencia en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y esto hace como, digamos, transforma la investigación sociológica y antropológica, porque digamos que a diferencia del viejo sociólogo o antropólogo que lleva ahí su diario de campo y que hace sus investigaciones describiendo la conducta de las personas que observa, aquí en realidad, pues en lugar de eso tiene cientos de videos a su alcance en donde empieza a analizar fenómenos sociales como la forma en que la gente se comporta en el metro, o la forma en que la gente se comporta en determinados espacios, en determinados
ámbitos, en el comportamiento político, etc. Y esto gracias al manejo de los videos. Entonces, hay también en el terreno de la investigación nuevas herramientas que requieren de profundizarse para ver, digamos, por qué su potencial y la promesa de arrojar información y nuevas formas de ver, pues son, en principio, parecen ser muy, muy prometedoras, ¿no? Ok. Chicos, estaba un poquito alto el volumen de esto, sí perturbó un poquito, pero espero que lo hayan entendido mejor, que lo hayan comprendido. ¿A qué se estaba refiriendo el reto de las ciencias sociales en Latinoamérica? Entonces, ustedes estaban viendo de que la construcción de todo lo que mantenía este autor, pues él decía que la evolución que estamos viviendo actualmente en una sociedad está yendo a un comportamiento muy diferente a lo que los historiadores decían que es el comportamiento, la conducta del individuo, los estudiosos dentro del comportamiento de la conducta, pero tiene mucha relación la vida actual. O sea, él siempre relacionaba lo que decía Semmelman, que una cosa es la historia y otra cosa es vivir la realidad. Entonces te hablan algo de la historia, pero el cambiar de una realidad que estás viviendo, que estás contextualizando, esto hacía de que te haga cambiar el pensamiento de aquello que está escrito, porque ya eso ya pasó. En realidad, la parte importante era por medio de esas técnicas, esas tecnologías que se estaban usando actualmente, pues hacen que en realidad una teoría o una disciplina cambie totalmente su significado, ¿no? Entonces, vamos a ver con ustedes sobre algunas expresiones que me den sobre este video que ustedes observaron, cuál fue su análisis, su crítica, su observación acerca de esto, o su significado de este video sobre el reto de las ciencias sociales a nivel de Latinoamérica. Espero que ustedes sean voluntarios, porque luego ustedes van a hacer la tutorización de lo mismo que están expresándose al foro que va a estar dentro de la plataforma, que eso es lo que va a llevar su asistencia y su trabajo para ponerle la nota que ustedes se merecen, ¿sí? Entonces, a ver, quiero algún voluntario que quiera expresarse acerca de lo que... A ver, Jacome, ¿verdad? Sí, bueno, Ya. pues para mí la realidad está en constante cambio y la realidad no es homogénea. Ya, lo que quiere decir homogénea es que ¿qué? Que no hay igualdad. Ajá, que no hay igualdad, que siempre, o sea, va a tener o sea, no va a estar equilibrado. Un ejemplo puede ser cuando empezó la pandemia. Muchas personas, o sea, nosotros solamente estábamos informándonos por redes sociales de todo lo que estaba pasando, pero las familias y muchas veces hasta los doctores que estaban ahí en el hospital, pero otra realidad era lo que estaba pasando a las familias que se estaban muriendo, los familiares que tenían COVID, los síntomas, a muchas personas no los afectó tanto, pero a otras sí les afectó. Es como yo estaba, bueno, aquí en donde yo vivo en la sierra, entonces en Guayaquil había personas en la calle y, o sea, eso solamente yo podía, o sea, ver desde un punto de vista de mi parte, pero no desde la realidad que estaba pasando Guayaquil en el tiempo de pandemia. Bueno, eso es lo que yo entendí, Miss. Excelente, Jacome. A ver, ¿quién más quiere aportar? A ver, ¿quién más? O sea, nos habló Yo, del medio profesora. ambiente, de genética, de Eso. la violencia, Sí. también que el desarrollo de la imagen y en las Ajá. redes, que tiene un gran avance debido a ciertas herramientas de las cuales se toman de la mano para que esto surja, para que haya un surgimiento. Y ahí nos habló también sobre el Big Data, ya que esa es una innovación de capacidad cómputo, ya, y eso que transforma también. Excelente, Herrera. ¿Quién más? Herrera Camba. Yo, profesora.
Herrera Camba. A ver. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo yo? ¿Árbitro? ¿Quién me dijo? No. Bueno, yo también, es que yo quería decir algo que ya la compañera Herrera había dicho, justamente lo del Big Data, como incluso el Internet y en la actualidad los medios sociales generan mucho más deficiencia inclusive en la educación y que también a la vez esto del Big Data y de la inteligencia artificial, pero bueno, tiene otro nombre, pero la inteligencia artificial nos ayuda mucho más a poder avanzar como sociedad y a la vez llegar a muchos más problemas sociales que se encuentran en la actualidad. Excelente, muy bien, árbitro. A ver, ¿quién más? Miss, yo. A ver, Peña Herrera. En el video nos hablaba, o sea, en sí sobre las ciencias sociales, que en la actualidad se enfrentan a grandes cambios, a múltiples cambios, Así que es. abarcan lo que son la renovación de sus enfoques teóricos. O sea, a medida que va pasando el tiempo, las tecnologías y todas las ciencias van a avanzar y van a tener gran cambio. Y nos van a ofrecer lo que es una mayor claridad y comprensión acerca de ellas. Peña Herrera, no te estoy escuchando. ¿Qué pasó, Peña Herrera? ¿Se quedó? Tal vez ha de ser el problema de internet. Ya, siga. O sea, le decía que nos explicaba que las ciencias en la actualidad nos están ofreciendo una mayor claridad y a la comprensión de cada una de ellas, ya que las poblaciones humanas estamos interactuando entre sí. Sí, excelente, muy bien. Muy bien tu análisis. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Bueno, así como decían mis compañeras también, que en sí la comunicación hoy en día, todo lo que engloba es un cambio, así como usted decía, que cada día se actualizan nuevas cosas o se evolucionan, así como la tecnología que hoy en día ya es más avanzada y podemos encontrar con más facilidad nuevas enfermedades, nuevos casos y cosas así que suceden hoy en día en la sociedad. Excelente, Kimberly. ¿Quién más? Miss, de lo que yo pude entender Sí, es de que, bueno, habla de las ciencias sociales que explicaba el comportamiento de las personas. Él hablaba sobre que una persona antes tenía que ir a un campo y cogía su cuaderno para estudiar el comportamiento de alguien, pero ahora uno puede ver videos y bueno, se le hace más, se le hace más fácil. por medio de esas herramientas, ¿no? Ajá. Sí. Bien, Carrera. ¿Quién más? Licenciada, muy buenos días. Sí. Hola, buenos días. Lo que yo comprendí del video es que este video se basa en las ciencias y estas ciencias siempre están en constante evolución. Debido a esto, nos permite comprender el comportamiento de las personas. Mediante el Big Data, nos decía que es una innovación que permite hacer estudios del estilo de vida, donde podemos comprender la imagen de la persona que está en constante evolución. Eso. Excelente. Muy bien, Odalis. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Estuvieron en esto? Yo, licenciada. A ver, Natacha. O sea, respecto al fenómeno de Big Data, decía que se puede realizar encuestas y estas encuestas pueden llegar a más personas. O sea, por ejemplo, de forma presencial no se puede realizar una encuesta a mucha gente. Así es. Tiene que ser una muestra de dicha población. En cambio, en Internet se puede hacer una encuesta a 1 millón de personas. Y aparte de que se puede determinar también una mayor diversidad en los estilos de vida. Sí. Muy bien, excelente, Natacha. Ya me llamaba la atención que Natacha se quede callada. Bien, ¿nadie más? A ver, chicos, ustedes en la sección construcción, ahí van a encontrar el foro
de la unidad 4, donde van a tener solamente hasta ustedes tienen hasta la 1 conmigo, hasta la 1 va a estar todo escrito, porque se sobreentiende que los que están en clase son los que vieron el video y van a poner la explicación. El resto, pues, si ya no puso nada en el foro, significa que no estuvo en clase. Por eso se cierra a la 1 en punto eso, ¿no? Entonces voy a mostrarles dónde está el foro para que ustedes comiencen a realizar, pues, el trabajo y lo ingresan ahí directamente, ¿no? No tienen que hacer solamente su opinión sobre el video que vieron y cuál es ya ustedes vieron que ya la mayoría de sus compañeros lo han dicho todo. Y si acaso no lo entendió, como lo que dijeron Natacha, dijo Solís, dijo Herrera, dijo Jacome, todo esto pues ya más o menos comprendieron a qué se dedicaba y por qué se hablaba del reto de las ciencias sociales dentro del expositor, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener pues en la sección comprobación el foro número 4, ahí ven trabajo, ahí en el foro número 4 ustedes van a escribir ahí su análisis del video que vieron, ¿no? ¿Cuál es su análisis? No tiene grandes expectativas que usted me escriba un sermón ahí, no. Suficiente lo que entendió, lo que acabó de explicar hace poco, ustedes explicaron ya qué es lo que entendieron de eso, lo ingresan y se quedó, ¿ya? Ok. Hasta la 1 de la tarde va a estar. Como tienen clase ustedes hasta la 1 conmigo, por eso no les va a quitar tiempo en ningún momento, ¿no? Ya, entonces lo pueden abrir. Yo quiero que abran la plataforma, se den cuenta sobre el video. No va a haber oportunidad que sí, que se me cerró, nada, porque usted lo que va a hacer son 3, 4 frases y nada más. Así como acaban de hablar en este momento. El video era sobre el reto de las ciencias sociales, ¿verdad? El reto de las ciencias sociales en Latinoamérica. Y ya todo lo explicaron, lo han dicho y solamente está de transcribirlo nomás, ¿no? Ok. Doctora, sí, dígame. Una pregunta. En el trabajo del ensayo argumentativo es necesario porque al agregar las normas APA hay que poner introducción, análisis, conclusión, ¿sí, verdad? Claro, por supuesto. Y todos ustedes lo tienen, todos lo tienen. Si ustedes revisan el sílabo, por ejemplo, ahí está la parte de la introducción. ¿A qué se refiere toda la asignatura? Ustedes ven el sílabo, ahí tienen la introducción. Ya comienzan por ahí. Entonces sería esa la parte del qué es lo que ustedes tomaron, de parte del sílabo, de parte del plan analítico, y el contexto de construcción que lo hacen por medio de las diapositivas que se han presentado y las explicaciones, ¿no? Bien. Sí, dígame. Es que tenía una pregunta, no es de la clase, sino que es respecto a las elecciones de la universidad. Es que quería saber si es obligatorio ir a votar. Sí, por supuesto. Eso es obligatorio porque es un derecho y un deber de todo estudiante universitario que cumpla. Porque pueden mantener ustedes alguna sanción, ¿no? Pueden mantener alguna sanción porque es un deber. Sí, pero lo que pasa... Si no conozco a nadie. A ver, uno por uno. Disculpe, licenciada. Licenciada, disculpe. Dime. Aquí nosotros somos primer semestre y nosotros tenemos poco y nulo conocimiento de los candidatos. Solamente sabemos que existe lista A y lista B, nada más. Pero de ahí el resto no sabemos propuesta de campaña, no se han visualizado, no lo ya están comenzando las campañas. Doctora, y en el caso que uno esté demasiado lejos, porque mire, yo vivo más siquiera 9 horas de Guayaquil, y entonces me tocaría ir el día jueves por la noche, viajar y llegar a las 6 de la mañana a Guayaquil. Entonces igualmente es obligatorio. Sí, es obligatorio. Es un deber, es un deber. Por eso que una pregunta, lo que pasa es que yo no me encuentro en la provincia de Guayas, yo estoy en la provincia de Imbabura y para mí sí es complicado viajar por la pandemia y todo a Guayaquil, entonces no sabía cuándo serían las votaciones, si me puede ayudar con eso. El 12 de marzo. El 12 de marzo. Disculpe, ¿y los que no están en el padrón electoral? Tienen que hablar con su presidente de curso para que gestione con el presidente de la asociación por qué usted no está en ese padrón. O sea, de ley tienen que estar todos. Sí, tienen que estar todos.
porque algún problema pueden tener si no están en el padrón. Recuerden que si no están en el padrón van a tener complicaciones después, en las próximas, cuando tengan que matricularse. ¿Sí? Tienen que conversar, aquí Natacha, llamar al presidente de la asociación, que él les puede dar mejor información. ¿Sí? Para que los incluyan en un padrón extra, sí, pero tienen que ustedes estar ahí. Sí. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces el día viernes tendremos de ley clases. ¿Perdón? El día viernes que van a hacer las elecciones vamos a tener clases. Es posible que no, se suspenden las clases. Todavía no está oficializado, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, pero sería mejor por lo que... Así es, sí, así es. Sí. Posiblemente sí se suspendan las clases. Es más que posible porque también los profesores a estar ocupados. A ver, chicos, les quiero recordar algo. Ya están abiertas para que ustedes... A ver, escuchen un ratito. Ustedes ya están evaluando a sus docentes. Ya tienen que comenzar. Eso es una obligación, que tienen que evaluar a todos sus docentes. Ya está abierto en el CIU desde hoy para que ustedes evalúen a sus docentes. Esa es la heteroevaluación. Sean muy sinceros, concretos con sus maestros, no le tengan miedo ni temor a nadie, porque ellos no es que les van a estar viendo la evaluación que ustedes le ponen, tengo miedo porque el profesor me puede poner 0, me puede dejar de año. No, no se preocupe. Si ustedes vieron que el profesor no respondió como debe ser, evalúelo de acuerdo a sus ítems. Entonces, pero eso sí, tienen la obligación de todos evaluar, porque el alumno que no evalúa a los maestros queda ahí registrado que no evaluó a sus maestros y por ende puede sí tener sanción. Comiencen a evaluar a todos sus maestros. ¿Están escuchando, por favor? Es una obligación. Ustedes que son estudiantes de primer año, de pronto van a decir, ya no importa, eso sale, pero yo no voy a evaluar. No. Esto sí es más todavía, un compromiso mucho más grande que las elecciones que se van a realizar, ¿no? Porque ustedes quedan registrados totalmente aquí en la facultad, en la carrera, quedan registrados y van a tener después problemas de sanciones. Así que evalúen, comiencen a evaluar a todos sus maestros, ¿sí? Si no pueden o están un poquito confusos, por favor, llámenme, mándenme un mensaje por interno para yo poderlos orientar. Pero ahí está muy clarito, esos ítems ustedes van a calificarlos todos, ¿no? Si el profesor les presentó en la plataforma el sílabo, si está el proceso también del plan analítico, si tiene las diapositivas, si tiene los contenidos, que si les ha evaluado las tareas, cómo se ha presentado el profesor ante ustedes, si ha sido una persona muy déspota, si ha sido una persona más carismática, si ha sido un profesor que se le entiende, que tiene diálogo con ustedes, todo está ahí por preguntas que ustedes pueden ir evaluando y pueden ir evaluando a sus profesores. Por favor, dése cuenta muy bien porque las evaluaciones son de 0 a 5 y dése cuenta cuál es el máximo y cuál es el mínimo, porque en unas ocasiones hubieron las evaluaciones de que el 1 correspondía al excelente y se sobreentiende que como va en forma ascendente, uno va haciendo las evaluaciones, que el 1 es que tiene deficiente, el 2 regular, el 3 más o menos bueno, el otro muy bueno, el otro excelente, el 5, ¿verdad? Pero tiene que darse cuenta cuáles son los valores, si son ascendentes o descendentes para que usted pueda evaluar, ¿sí? Por favor, hágalo con conciencia, mire bien, observe, hágalo despacio, no lo haga rápido, que tiene tiempo hasta el 18. Miss. Sí. Una pregunta, ¿dónde es que nos toca votar? ¿En la Faxo o en la central? Ya, eso se les irá a comunicar después, porque siempre ha sido las elecciones, cuando son las elecciones se lo hace en la Ciudadela, en educación física, pero eso era cuando era presencial. Entonces ahora estamos pues un poco distanciados, no se sabe si va a ser en la misma Faxo, eso se les indicará a sus presidentes para que les comuniquen a ustedes. Que lo ideal para ustedes sería más la Faxo para que conozcan su Faxo.
¿verdad? Sería lo más ideal, pero vamos a ver, ¿sí? Entonces, todavía no nos pasan oficialmente, en realidad, cuál es, en qué lugar van ustedes a votar, porque para eso tienen una credencial. Ya todos sacaron sus credenciales. Pero ¿cómo así, licenciada? Si hasta la semana pasada decían voto facultativo. O sea, en las redes de la universidad decían voto facultativo. No, tiene que obligadamente, si no, ustedes nunca van a ejercer su derecho. El derecho del universitario está igual como el derecho ciudadano. Si usted no va a sufragar, puede ser sancionado, ¿no? Claro, entonces acá no le vamos a quitar dinero, pero en realidad ya tiene un puntito amarillo que cualquier momento que usted tenga que hacer algún trámite, le puede salir ya la sanción. Así que es obligatorio. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo llegar a la Faxon, Miss? ¿Cómo llegar a la Faxon? En la ciudadela yo no Quisquis. conozco todavía muy bien Guayaquil. Ya. Es en la ciudadela Quisquis, por Urdesa. Es en la ciudadela en Avenida Espejo. Porque está entre esa y entre Mapasingue. Ajá, por eso. Eso, por entrada de Mapasingue, así es. Angélica, le envías por chat, por favor. Pero todavía no, porque no se sabe si ustedes van a votar en la Faxo. Pues puede ser que sea en la ciudadela, en educación física, como siempre lo saben hacer. Entonces todavía no sabemos. En el momento que ustedes ya sepan que si es en la misma Faxo, entonces ahí Angélica va a enviar la dirección a todos los compañeros en el chat, para que nadie se pierda. Yo leí en Twitter que decía que iba a ser en la ciudadela universitaria, entonces no es confirmado. Ah, ya. Sí. Tiene que ser, me imagino, en la ciudadela mismo, como siempre lo hacen, ¿no? Como siempre lo han hecho en la ciudadela universitaria, en las facultades de educación física que tiene un coliseo grande. Yo me imagino que ha de ser ahí, porque eso es bastante amplio. Bien, nosotros mismos oficialmente no sabemos. Bien, jóvenes, les deseo un feliz fin de semana, pórtense bien, recuerden que estamos en pandemia, siempre distanciamiento, utilicen las mascarillas, lávense constantemente las manos, usen el alcohol y cuidado con irse de farra. Estamos todavía en pandemia, yo los quiero tener así bonitos, sanos, hasta cuando se culmine el ciclo con ustedes. Bien, y posiblemente nos veremos también cuando estén en tercer ciclo. Cuando estén en tercer semestre, tal vez vuelvo a ser su maestra. Bien, chicos, bendiciones para todos. Si me quieren todavía tener como maestra, bueno, pues entonces, gracias, carrera. Vamos a estar siempre. Ahí van a el foro. Hagan el foro, por favor. ¿Hasta qué hora son? Hasta la 1. Hasta la 1. Tienen, creo que en 5 minutos hacen el foro. Hacen el foro. Gracias. Listo, pasen bien, chicos. Felicidades. Cuídense. Feliz viernes igualmente ustedes, con mayor razón, porque son muchachos inquietos y que pueden utilizar, irse de farra y no utilizan sus mascarillas. Licenciada. Bueno, ¿cómo lo supo? Licenciada. ¿Cómo nos crees? Se los quiere mucho, chicos, pórtense bien. Sí, ¿lo encontraron? ¿Sí lo encontraron? ¿Encontraron la plataforma? Sí, bien, ya, ok, sí, ya me quedo tranquila. Pasen bien, felicidades, un abrazo virtual. Gracias.